De nuevo en su podcast El Caseto. Mi nombre es Carlos y vamos con este bonus track del capítulo de mi primera vez en Twitter. Se anunció ahí como 3 álbumes que iba a recomendar yo, pero el capítulo se fue casi todo en las recomendaciones de Twitter y a quién íbamos a seguir. Entonces básicamente eso es un bonus track porque no quería dejar eso pues como en el tintero, y la idea es que eso se convierta en un hábito hasta donde aguanten los CDs o hasta donde aguanten ustedes. Recuerden, los que están en YouTube, la clásica: suscribirse si les gusta el contenido, compartirlo si les gusta el contenido, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, pero algo muy importante que yo creo que es más que todo lo anterior es comentar. Eso es importante para que creemos pues como una línea de contacto allí, entonces sea algo más interactivo y no algo pues como tan estéril en ese sentido. Entonces, volviendo a las recomendaciones y al bonus track, básicamente les traigo 3 álbumes de mi colección personal de CDs, un formato de los años, creo que desde los años 80 ven dándose los CDs, pues crearon los CDs y en los 90 se volvieron muy populares. En los 2000 también llegaron a ser principios de los 2000, diría yo que hasta el 2010, bueno, hasta que llegó YouTube y acabó con todo. Pero mentiras, no. Spotify también le ha reducido, igual en Spotify creo que los venden. Entonces, el primer álbum que quiero recomendarles, ¿por qué lo hago? Porque los tengo físicamente. Podría recomendar muchos más grupos y muchos más artistas, pero digamos que no lo veo pertinente. Me parece más interesante la historia alrededor de estos formatos que todavía son físicos, o sea, tangibles, se pueden tomar, se pueden coger y todo. Entonces, básicamente estos álbumes venían sellados cuando uno los compraba. El primer álbum que les traigo a colación sería Gnarls Barkley, el artista, se llama un grupo de neo soul, tiene algo de rap, tiene funk, entonces es interesantísimo en ese sentido, un sonido contemporáneo, pero tiene ese romanticismo pues como el soul de los 70s, ¿cierto? 80s, entonces está muy bien hecho ese álbum. La bolsita principal, los álbumes traían, los que están en YouTube pueden ver la bolsita, estoy aquí tomándola, tiene una etiquetica donde marca el single. Básicamente los singles son, ustedes ya saben, canciones que escoge la disquera o el grupo, que pueden ser las canciones más pegajosas o puede ser la canción o las canciones más pegajosas. Generalmente a veces es un solo single, a veces son varios, entonces depende pues también como la creatividad del artista, ¿no? Entonces uno destapaba el CD, sacaba de su bolsita, eso era como una caja de Pandora, que se iba a encontrar uno no sabía. Entonces básicamente lo que uno compraba era compraba la sorpresa. ¿Qué me voy a encontrar yo? ¿Cierto? Esto te lo estaba metiendo como mal. Pues el librito estaba mal metido en la caja. Entonces los que están en YouTube y para los que están en Spotify les voy a narrar. Los que están en YouTube van a poder verlo. Estoy desplegando o desdoblando el arte interno, pues, como el libro que trae el CD. Esto era por lo que uno pagaba, básicamente, ¿cierto? Es el arte gráfico de la portada, pero en un póster vertical con muchos colores. Es un arte gráfico chévere. Este álbum es del 2006. Pues, la pegaron fuertísimo con un tema que se llama Crazy. Ese es el single principal. Hay otro single allí que tiene un video, los voy a poner en la descripción, los videos de cada uno de los singles para que ustedes tengan referencia y algo. Y detrás del póster vienen las letras. Entonces era un gane-gane por lado y lado, ¿cierto? Tenía un póster que uno lo puede marcar, lo puede poner en el cuarto y poder seguir las letras en inglés. Entonces algo de inglés aprendía uno ahí cuando se ponía a seguir las letras en cada una de las canciones. Entonces esa es una de las grandes ventajas, el arte. Y eso va muy de la mano pues con la música, ¿no? Con la música bien hecha, que el arte no se deja. Y cuando se tenían este tipo de formatos físicos, pues como que las disqueras o los artistas también proponían eso, me imagino yo. Eso es parte de la estética, ¿cierto? Los videos. Entonces les voy a dejar allí en les voy a dejar en la descripción el link de uno de los singles, los dos.
Pero Crazy tiene una referencia muy especial porque los que les gustan los cómics y de pronto siguen o saben del el cómic de Watchmen, hay un personaje, un antihéroe ahí que se llama Rorschach. Rorschach, pues su estética y su carácter lo saca como su disfraz. O sea, la característica principal es la máscara, que cuando él habla en la película, pues él habla y como que las imágenes van cambiando. Básicamente eso hace parte de unas imágenes que creó un psiquiatra, Hermann Rorschach, suizo. Por acá estoy viendo estoy viendo la biografía del hombre. Él creó unas imágenes que ustedes las van a ver en ese video. Es ilustrado, es un video animado, perdón, donde podemos ver pues como todas se despliegan esas imágenes tipo Rorschach que hacen parte pues como de un fenómeno. O sea, eso lo hacían para hacer estudios psiquiátricos y todo eso. La verdad pues ya que se pretende con esas imágenes, no lo sé, solo lo saben los psiquiatras o la gente que digamos se mete más en este cuento, pero como dato curioso, ese video tiene ese tema y Crazy se llama la canción, entonces es muy apropiado, ¿cierto? Entonces el primer recomendado físico, ¿cierto? Muy bueno este álbum, la verdad. Es muy interesante, un sonido pues bien pegajoso tiene, un sonido bien funky, bien soul, entonces es algo de principios de los 2000, después 2006, no, mentiras, más la mitad de la década, pero muy interesante. Saint Elsewhere se llama, como el santo en cualquier parte, o santo de donde sea. Bueno, Gnarls Barkley, muy buena banda, hicieron 2 álbumes o 3, algo así, de ahí quedaron, no sé dónde estarán, qué habrá pasado con ellos. El segundo álbum que les voy a mostrar hace parte de mi colección y es de Blur, se llama el grupo, es un grupo de pop británico, Britpop, como conocemos los que saben más o menos de ese género. Es un género pues se formó pues como a finales de los 80s, igual podríamos decir que el pop británico tiene su esencia como tal, entonces no es que haya nacido, sino que desde, digamos, desde los Beatles, ¿cierto? Podríamos decirse que existe ese género, pero digamos en los años 90 fue muy popular este género, este tipo de género, y Blur fue una de las bandas representativas de esa época y de ese género en particular. Este álbum tiene pues como característica en un single una historia muy particular que fue donde se creó una rivalidad. Los que conocen la otra banda que es como muy representativa también de este género, se llama Oasis de Manchester. Básicamente aquí en este álbum sí existen cuatro singles. Sería Stereotypes, que sería el primer track, Country House, el segundo Charmless Man y The Universal. Pero The Country House tiene una historia muy particular porque se lanzó el mismo día que se lanzó el sencillo Roll With It de el álbum What's the Story Morning Glory de Oasis, ¿cierto? Se lo hicieron adrede. Parece ser que los de Blur, pues Damon Albarn, el cantante de Blur, quiso lanzar esta canción porque ellos sabían que, como dice el cuento, el que pega primero pega 2 veces. Entonces decían, si Oasis llega a lanzar primero el sencillo, entonces nosotros nos vamos a quedar relegados. Por horas de pronto habrá sido primero el sencillo de ese álbum. Sin embargo, ganó Blur, pero la carrera a largo plazo parece ser que la ganó Oasis. En todo caso, mediáticamente los quisieron enfrentar y quisieron hacer de Oasis y Blur un rivales, pues como en el sentido, como en el rap en Estados Unidos, la costa este con la costa oeste, pero bueno, eso pasó rápido y no pasó a mayores. Los ingleses son un poco más, ¿cierto? Entonces ellos no son tan belicosos, pero sí hubo una rivalidad ahí chévere. Sí, interesante, y les hizo vender álbumes a todos 2. Yo compré este álbum es de 1995, este álbum. El sencillo, como les decía, Country House, a mí me parece que fue más popular porque yo diría que tenía una característica como más feliz. Tiene elementos más alternativos en su música. Si uno escucha Oasis y Roll With It, es como
Roll With It podría ser como una canción más rock and rollera, un rock más tradicional. Entonces de pronto en ese sentido, Londres, pues sí, como la escena de Londres parecía ser que tenía un toque más alternativo, más experimental, con otros ritmos. Entonces de pronto por eso Country House ganó la carrera, ¿cierto? Vendieron más copias básicamente de ese sencillo. Esas eran las carreras que hacían en esa época, pues el que vendía más sencillos. Particular de este álbum lo estoy desplegando para los que están en Spotify, en Apple Podcasts, ¿cierto? Pues lo que les decía, algo que uno compra, y esto es el bonus y este es como el valor agregado de este formato físico, son los libritos, las ilustraciones, las fotos, las letras. Es algo muy... Es algo que uno valora mucho, ¿cierto? Eso ya no lo va a tener uno en un formato digital, ¿cierto? Esto de pronto no lo van a saber. Lo que me pareció particular y primera vez que lo veía, y lo he tenido hace muchos años este álbum, pues lo compré prácticamente en la época recién salido este álbum, es que arriba de las letras de las canciones, encima tiene unas letras. Y en particular yo le pregunté a un amigo que sabe mucho de música. Le dije, ve, esta letra, ¿eso qué puede ser? Y me dijo él que son claves musicales, o sea, hace parte pues como de ese bonus que le entregan, o sea, que los que saben de música podrían seguir, creo yo, las canciones o las melodías, ¿cierto? Interpretar los que saben leer, ¿cierto? Entonces es muy chévere eso de este álbum, me parece muy didáctico y algo pues como que entregarle eso a la gente, las notas musicales y toda la composición, muy bacano, las claves. La verdad yo pues de música así como exactamente no sé, pero creo que es eso. Y al final desplega uno el álbum y sale la carátula como completa. La carátula principal son unos señores en una lancha viendo a alguien clavar como en un lago o en el mar. Pero cuando se despliega la última hoja del librito, se puede ver toda la portada y se ve la realidad que hay un tiburón debajo del agua, como esperando a la persona que estaba clavando. Entonces, ¿qué pasó ahí después de esa clavada? El tiburón se fue, bueno, eso ya quedará libre interpretación y eso es lo bonito de la fotografía. Entonces, el segundo álbum para recomendarles a ustedes sería el The Great Escape de la banda Blur de 1995, Britpop. Muy, muy sabroso, muy chévere, muy experimental, ¿cierto? No es tan rock and rollero, pero tiene un toque muy, muy alternativo. Es muy chévere este álbum. Perdonen tanto ese apelativo que le doy, pero pues me parece que yo no soy técnico en música y que aquí el compás y todo es algo que lo mueve a uno, y el rock creo yo que es eso, la música es eso, algo que lo mueve a uno más allá de todo el discernimiento técnico que uno puede hacer eso, que uno puede hacer de eso, ¿cierto? Simplemente el melómano le gusta y le parece bacano y le parece chévere y le parece ricas las canciones de lo que compra, ¿listo? Y el último álbum para recomendar, esto hace parte de la banda sonora, o es la banda sonora, es un álbum banda sonora de una película de ellos mismos, se llama The Yellow Submarine, el álbum de los Beatles. Acá le decimos los Beatles, pero también puede ser The Beatles, pues los que son más ingleses, perdonan la pronunciación del inglés. Este álbum fue relanzado en 1999, terminando el siglo pasado. Y reeditaron la película, creo que la relanzaron, me parece que la película la relanzaron. Es una película animada, es una película que tiene unas características pues particulares, es animada, tiene una muy buena animación, ¿cierto? Para la época, es muy psicodélica, es un periodo de los Beatles súper psicodélico, ¿cierto? Unos colores y la historia pues solo la entienden ellos. Me imagino que el guión y las ideas de esa película los compusieron de pronto en ácidos o no sé, estaban de pronto en ese estado así alterado, pero alterado chévere, ¿no? Y sacaron este tema. Este álbum lo acabo de desplegar, lo saco del CD, lo acabo de desplegar. Este álbum es como panorámico, no tiene las letras, tiene simplemente partes de las ilustraciones de los dibujos animados de la película, ¿no? De Yellow Submarine. Algo muy particular que me encontré yo buscando, hice como pues la investigación o me puse a averiguar cuáles son los sencillos de cada álbum que les acabo de presentar. Resulta que yo no me acordaba o no tenía muy presente que básicamente
este último álbum, que es influencia para el Britpop, para muchos grupos, ¿cierto? Digamos que el rockero que respete tiene a los Beatles allí en su corazoncito, le tiene un apartado especial al corazoncito. Habrá unos que de pronto digan, no, los Beatles son una porquería, era mejor los Rolling Stones. Bueno, pero en particular a mí me parece una banda muy relevante en la historia del rock. Yo diría pues que de las principales. Particular de este álbum, lo que les decía con respecto a los singles o a los sencillos, es que aquí es al contrario. Aquí podrían decir que todos son sencillos. ¿Qué quiere decir? Canciones muy reconocidas, muy buenos temas todos, y un par de temas, creo que 2, no son tan pegados, pero de resto todos, o sea, que eso era algo bien particular de los Beatles, ¿cierto? Que generaban unos álbumes que tenían pues como esa particularidad de ser hits todos, de ser single todo. Este álbum tiene esa particularidad. Entonces voy a dejar simplemente el link en la descripción de todo el álbum para que se los oyen, para que lo escuchen, para que los que de pronto no conocen los Beatles comiencen por este álbum, o los que ya lo conocen que lo vuelvan a escuchar y les traigan buenos recuerdos. Entonces el último recomendado de este bonus track del podcast El Caseto es Yellow Submarine de los Beatles o The Beatles. ¿Listo? Entonces espero que les guste, espero que comenten de pronto si los centennials, los millennials que están por ahí, la gente de nuestra generación X, bueno, si tienen CDs por ahí en la casa y chévere, si tienen todo el arte por ahí guardado, bienvenido en los comentarios, cualquier pregunta, cualquier cosa que les interese ahí compartir, sería muy bien recibido. Gracias de nuevo y nos vemos en otro capítulo del podcast. Se cuidan, buena energía.